Creencias en la religión. Amén. Creo que es solo Dios, pero es diferente la doctrina. Pero no sé cuántos años son desde que. Gloria a Dios. Gracias, Pero hermana. no sé cuántos años. Sí, está bien. Hermanita. Buenas tardes, señor Luis. Mi nombre es Lupita Machado y tengo 22 años de convertida Wow. en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Mano. ¿Yo por qué dijo Doctor Godín? No, Dios les bendiga. Mi nombre es Nicolás García. Bueno, en esta doctrina tengo del 2015, mayo de 2015, en esta iglesia. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque 15 años estuve en lo Trinitario. Wow. Y la verdad, en estos 3 años y medio que he estado aquí, he experimentado algo muy diferente. Amén, amén. Yo sabía, yo entendí. Y el propósito de estar aquí, ¿verdad?, es pues aprender más la doctrina del nombre Amén. y no quedarme ahí, sino que enseñarle a alguien más que la necesite. Gloria a Jesús. Es el plan. Demande de uno, ¿verdad?, en dado momento. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Esta es la clase de eclesiología. ¿Qué es eclesiología? Es la doctrina de la iglesia. Vaya a su primera hoja donde dice programa del estudio. El objetivo de la clase es estudiar la doctrina de la iglesia. La primera página. Entre, hermano. Véngase. Sea breve. Usted ya debe saber la clase, por favor. Estamos en la primera página. Venga, siente. El libro que vamos a estar estudiando es Fundamentos de Teología Pentecostal, pero... Ahora eso sí. No sé qué sentarse. Lo que he hecho, hermanos, para que ustedes no tomen notas, para que no pierdan tiempo tomando notas, lo he sumarizado todo. Usted nomás tiene que poner atención, participar. Lo que yo quiero es que participe, todos van a participar. Por eso quiero los nombres, porque aunque no los conozca todos por nombre, todos van a participar. Aquí dice la tarea, cualquier materia que se tenga que estudiar se va a dar al fin de la clase. Exámenes, sí van a haber exámenes. No tanto para evaluarlo, porque dice el pastor que como quiera, si usted trata a lo mejor usted va a pasar, pero yo quiero saber si está poniendo atención. Entonces, cada clase, cada segunda semana van a haber un examen pequeño, 10 preguntas, 10 puntos por pregunta. Vamos a decir que de repente alguien se pone nervioso con los exámenes, hermanos, se me va la mente, me sudan las manos, se me olvida todo. Y usted agarra un 70 o un 60, pero el estar usted aquí se le va a dar 15 puntos. Y el participar se le va a dar 15 puntos, entonces ya son 30 puntos y usted ya va a pasar. Pero si usted no viene tarde a la clase, si usted no participa, si usted no falla, entonces la pregunta que les decía, ¿por qué quieren estar aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Me entienden? Porque todos trabajamos, creo que todos trabajamos aquí y estamos cansados. En el ejército de los Estados Unidos se encuentran muchos rangos de guerra, del Air Force, Marines, la Army. Pero en cada rango también se llaman Special Forces, armas especiales. ¿Me están entendiendo? Entonces, en el ejército de Dios, todos somos el ejército de Dios, pero también hay armas especiales. Yo quiero que ustedes se consideren como armas especiales. Todos somos el ejército, sí, pero hay armas especiales para enfrentar al enemigo. Entonces, quiero que venga aquí y tenga lo que... No está perdiendo el tiempo, viene a aprender algo, amén. De las 2:45 a las 3 podemos tomar un break. Si no quieren tomar el break, no lo tomamos, pero pienso que un break es bueno porque refresca la mente. Porque mucho escuchar, después se hace tedioso, se aburre uno, tal vez tenga que ir al baño, qué sé yo. La segunda parte hacemos el segundo estudio, siempre oramos para comenzar, para despedir. Vaya a su página ahí donde dice primera parte de lección del estudio, lección 1. Se vale decir gloria a Dios, aleluya, no quiero que estén callados, quiero que se disfruten. Amén. Mi manera de enseñar es igual como cuando predico, sencillo y entendible. Si no podemos aprender la primera lección, no vamos a brincar la segunda, eso sí va a quedar claro. Si tenemos que aprender primero lo que estamos estudiando. Entonces, el tiempo es muy corto, pero y dice introducción, ¿lo tenemos todos en introducción? Sí, amén. ¿Cuál es el nombre de esta clase? ¿Qué estamos estudiando? Eclesiología. Dijo para alguien, a veces no saben en cuál clase están, yo quiero que sepan en cuál clase están. Dice en la Biblia la iglesia no es un edificio, sino los cristianos que se reúnen en él. Hermano José, busque ese versículo por favor de Romanos 16:5. Entonces cuando hablamos de la iglesia, no es el edificio, no es la estructura. Nosotros somos la iglesia del Señor. Yo sé que muchos ya saben de esto, pero vamos a verlo también en la Biblia. Tenga su Biblia lista con usted. Si no tiene su Biblia, asegúrate de lo que venga. Romanos 16:5, perdón.
Léalo, por favor, hermano. Dice Romanos 16:5, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Entonces está haciendo una distinción entre la iglesia y la casa. Entonces el edificio no es la iglesia, la casa no es la iglesia. Los creyentes que están ahí, esos son la iglesia. Dice, al hablar de la iglesia nos referimos hacia una asamblea convocada o una congregación de creyentes, donde sea que hayan 3 miembros del Señor, o 2 o 10, ahí está una iglesia, todos formamos parte de la iglesia. Un grupo de personas que profesan a Jesús, esa es la iglesia, que se reúnen para adorarlo, procuran, ¿qué dice? Animar unos a otros. ¿Para qué? Para ser seguidores de Jesucristo. Esto es bonito en lo que estamos, no es mentira, como dice el pastor. Si fuera mentira no estuviéramos aquí perdiendo el tiempo, sabemos que es la verdad. Si voy muy rápido me pueden decir también. La traducción castellana del griego eclesia se traduce llamados fuera de. Los cristianos primitivos entendían que Dios en Jesucristo, entonces 2 Corintios 5:19 dice, los que había llamado fuera de, ¿para qué? Para un propósito especial. El Señor no lo llamó del mundo para condenarlo. Hay personas que ya fueron salvas y todavía piensan, el Señor me va a condenar. No, si Él lo quisiera condenar, usted estuviera en el mundo, en las cantinas, allá en los bailes, pero Él lo llamó para algo especial. La iglesia no vino a la existencia debido a la gran obra, vino a la existencia debido a la gran obra de salvación. O sea, la iglesia existe por Jesús. ¿Cuántos sabemos esto? Amén. No de repente se apareció o alguien se le ocurrió, vamos a hacer una iglesia. No, la iglesia viene por la gran obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo compró la iglesia a precio de sangre. ¿Para llevar a qué? Para llevar el propósito de Dios en este mundo. Alguien, hermano, acá léame 1 de Pedro, capítulo 1, el 18. Hermana Alvarado, por favor, busque Apocalipsis 1:5. Entonces, la iglesia fue comprada a precio de sangre. Tiene un creador, no fue un accidente, no apareció de repente. Alguien la crió. Fue Jesucristo. Primera de Pedro, ¿qué, hermano? 1:18 al 19, por favor. Y la hermana va a leer después el Apocalipsis 1:5. Dice así en el nombre de Dios. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vana manera de vivir, a la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Aleluya. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué fue comprada, hermano? Dice, ¿con qué? ¿Con precio de qué? Sangre. Eso es, la iglesia fue comprada a precio de sangre. Entonces, como el pastor siempre predica, que nadie se debe sentir que no vale nada, porque el enemigo los quiere siempre hacer sentir, tú estás muy gordo, tú estás muy flaco, tú estás pobre, tú estás feo, tú estás moreno. No, a precio de sangre. La iglesia tiene gran valor. El versículo que sigue, por favor, hermana. Apocalipsis 1:5 en el nombre de Jesús dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Él lo hizo por amor. La iglesia fue edificada por amor, a precio de sangre. ¿Cuántos saben que con una sola gotita, vamos a decir una gotita de la lágrima de un ojo, con eso fue limpiado todo el pecado? ¿Cuántos saben eso? Con una lagrimita chiquitita Él fue lavado todos nuestros pecados, pero Él lo dio todos, hermanos. Amén. Él dio todo, Él dio toda su sangre. Él no se escaseó para nada y a veces nosotros nos portamos malagradecidos con Él. Amén. Mateo 16:18, yo lo veré para ustedes. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién pertenece la iglesia? A mi iglesia. Él está diciendo personal, es mi iglesia. Por eso le dice el diablo, no te metas con él porque es mío, es mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, el infierno, los demonios, las pruebas, hermanos, las luchas, las tribulaciones que pasamos diariamente, nada puede prevalecer contra la iglesia. Y usted es la iglesia del Señor, no este edificio, no una estructura. Nosotros somos la iglesia del Señor. Dice que ni el infierno puede prevalecer contra la iglesia, contra nosotros. A veces se nos olvida esto, amén, pero hay que recordarle al diablo que Él nos ha dado poder y potestad. Dice que para hollar serpientes y escorpiones, que ninguna fuerza del adversario nos puede hacer daño, dice así. ¿Quién edificó la iglesia? Jesús. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Jesús.
Sigamos ahí en la primera división del cuerpo. Dice, la iglesia es un misterio. ¿Qué significa misterio, hermano Nicolás? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es un misterio? Estamos en la parte donde dice Ajá. ¿Lo misterio. leo, hermano? Sí, léalo. Si la palabra misterio en la Biblia se refiere especialmente a algo que ha estado oculto por algún tiempo, pero que al revelarse retiene mucho de su grandeza y profundidad. Wow. Es el misterio, algo que estaba oculto. Para muchos de nosotros el Señor estaba oculto, no lo conocíamos, no sabíamos nada de Él, no queríamos saber nada de Él. Pero una vez que venimos a Él, que lo aceptamos, ¿qué es lo que pasa? Recibimos una grandeza, revelación, algo profundo. Wow, hay un solo Dios. Wow, hay un Dios que, si usted fuera la única hermana aquí, hermana Machado, si usted fuera la única persona aquí en el mundo, y escúchalo todos esto, míralo como la lotería. No diga, fulano según la lotería. Si usted fuera la única persona aquí, el Señor como quiera fuera venido a morir solamente por usted. Esto es individual, la salvación es individual. Si solamente usted, Nicolás, estuviera aquí en el mundo, Él fuera venido y fuera derramado toda su sangre solamente por usted. Yo me gané la lotería, Él murió por mí. Cuando hablamos de eso, a veces decimos, Dios murió por ti. Sí, es verdad, Él murió por todos, pero cuando lo tomamos personal, nos llega más al corazón. Amén. Cuando decimos, Él murió por mí. Él entregó todo por mí. Entonces, era un misterio, algo oculto que la Biblia dice que hay un misterio. La doctrina de la iglesia fue desarrollándose lentamente entre los apóstoles, amén. Él los preparó, los llamó, pero poco a poco Él fue instruyéndoles, enseñándoles. No fue de un día al otro que los mandó, no, Él los preparó primero, después los mandó. Dice, ellos oyeron a Cristo hacer declaraciones veladas, o sea, poco encubiertas. Ellos no entendían cuando Él decía el Hijo del Hombre. Cuando dice Felipe, muéstranos al Padre, Él está diciendo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, eran cosas veladas que no lo entendían de repente. Me gusta un buen ejemplo cuando estaban en la barca y que les dice que guardados de la lavadura de los fariseos. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué pensaron ellos? ¿De qué estaba hablando? Del pan, ¿verdad? Pero Él estaba diciendo de la soberbia, de la altivez, de la vanagloria. Entonces, cositas que estaban develadas y tanto tiempo que estoy con vosotros. Entonces, poquito a poquito Él los ha ido revelando cosas. Usted no sabe lo mismo que sabía cuando recién se convenció, ¿verdad que no? Cuando se convirtió primeramente, hermano Nicolás, usted no... ¿Qué sabía? Pues sabíamos muy poco, ¿verdad? Pero ahora si viene un trinitario, usted le puede decir, uno. No importa que sea un doctor de la ley, de divinidades, no importa que tenga estudio, no importa, hermanos, pero usted entiende porque se le ha revelado que hay un solo Dios. La revelación del Espíritu Santo pudieron comprender lo que la Biblia identificaba como un misterio. Vamos a ver qué es esto. Dice, hermana, ¿dónde está? ¿Quién no ha participado? Hermana Alvarado. Ya. ¿Sí? Hermana Cintia. Ok. Bueno, dígame por favor, léame el versículo de San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, este era un misterio cuando ellos escuchaban esto, otras ovejas de otro redil. ¿Qué significa esto? Era un misterio para ellos, amén. ¿A qué se refería esto? Porque una mujer vino al Señor, dice, mi hija está endemoniada. ¿Y qué le dijo Él? No es justo que demos el pan de los hijos a los perrillos. Y parece ser como que no era para nosotros la salvación, pero aquí también está declarando que tiene otras ovejas que va a traer a Él y va a poner un rebaño, va a haber un pastor. Este era el gran misterio que muchos de los profetas del Antiguo Testamento escribieron, proclamaron. Oseas 1:10, todos estamos ahí. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar. Dice, y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos de quién. Dice que todo aquel que creyere en el nombre de Dios, Él nos dice en el libro de Juan que venimos a ser constituidos hijos de Dios por creer en qué, en su nombre. Aquel pueblo que no me conocía, ahora somos el pueblo de su nombre. Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso es algo glorioso. Oseas, hermano Nicolás, Oseas 2:23. Ese es el misterio. Ellos no entendían, ellos estaban escribiendo los profetas, pero ellos no entendían no entendían la revelación, la profundidad de esto. Oseas 2:23, léalo por favor. Esa es la palabra del Señor Jesús. Dice,
y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamah, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Tú serás pueblo mío. Isaías 65, del 1 al 3, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Voy a repetir, cuando yo estaba en las cantinas, cuando yo estaba en el mundo, yo no preguntaba por Dios. Me caían mal los que me hablaban de Dios, porque estaba en pecado, lógicamente. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba, que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Que gloria al Señor, nos ha estado buscando desde mucho tiempo. Él nos ha estado llamando, diciéndonos, heme aquí, aquí estoy. Cuando estábamos en tristeza, que algunos hasta nos queríamos quitar la vida, y Él decía, heme aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Mire el versículo 2, ahí dice: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provocó de continuo a ir, dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Está hablando del pueblo de Israel, amén, que daban a los ídolos. Siga leyéndolo, hermano José, por favor. Dice, lo que ellos no conocían era el lugar de la salvación, que solo se encuentra en el Señor Jesús, en la iglesia. Aleluya. Este es el gran misterio. Entonces, vamos a ver cuál es el gran misterio que habla la Biblia, porque la Biblia tiene muchos misterios, pero hay un misterio del cual los profetas escribieron. Vamos a Efesios, por favor. Si tiene su Biblia, habla la Biblia en Efesios. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, visionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mire esto, versículo 3. Que por revelación, porque era un misterio, amén, que por revelación me fue declarado el que dice el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo para que puedas entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio? Lea el versículo 5, hermano Can. El misterio. Sí. El 5. Sí. El 5, ¿verdad? Sí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, este misterio estaba oculto a los demás, pero ¿a quién fue revelado? A los apóstoles y profetas. Amén. Versículo 6. Y que los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Están los judíos. Los judíos. Sí, los gentiles. Nosotros éramos los gentiles antes, ahora somos el pueblo de Dios, un nuevo hombre. Que los gentiles son ¿qué? Coheredero. Y coparticipantes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Entonces, ¿cuál era el misterio que estaba oculto de los tiempos de antes? Que no entendían, que los profetas escribieron, un pueblo mío que no era mío, le diré, heme aquí. El pueblo que no me buscaban, ¿cuál era el misterio? Que nosotros somos ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo. Este es el misterio que no entendían. ¿Cómo es posible que los perrillos, los que no buscaban a Dios, lo más vil, lo más sucio, lo más especial, ahora somos coherederos? Tenemos los mismos privilegios que tiene Israel, hermanos, las promesas. El pacto con Abraham, el padre de la fe, tenemos los mismos. Versículo 7. De los cuales yo fui constituido ministro por el don del Espíritu de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la gracia de la operación de su poder. Hermano Alvarado, lea el versículo 8, por favor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, Siga leyendo. y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, ¿cuál era aquí el misterio, hermanos? ¿Cuál era el misterio que estaba escondido de los tiempos de antes? ¿Qué es lo que los profetas escribieron? ¿Cuál era ese misterio? Que nosotros los gentiles somos ¿qué? ¿Alguien, por favor? Coherederos. También podemos ser salvos. También tenemos derecho a acceso al lugar santísimo. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. O sea, nosotros vamos a dar a conocer.
¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. ¿A quién le vamos a aclarar esto? ¿A quién dice ahí? ¿A quién, hermano Nicolás? ¿A quién? ¿A los principados? ¿Qué más? ¿Alguien ayúdele? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a leer ese versículo otra vez, porque para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros aquí a los principados, a los potestades. ¿Y por qué dice que en lugares celestiales? ¿Alguien qué piensa de esto? ¿Qué significa esto? Alguien déme una opinión. Las opiniones todas son recibidas, no. Los principados y potestades en los lugares celestiales. A los demonios, ¿no? Porque son los que están en los aires. A los demonios. La potestad. ¿Alguien más? La iglesia tiene el trabajo de declararle a todo el mundo, pero también a los principados, y decirles que, ¿cuál es nuestro trabajo? Decirles que a uno de los demonios, nosotros también somos pueblo de Dios. Nosotros también tenemos el poder de Dios. Tú no puedes conmigo, yo soy coheredero, soy miembro también del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se gozan por esto, hermanos? El misterio de la iglesia consistía en que en ella iba a haber una unión. Judíos, porque la salvación viene de ¿quién? De los Los judíos. Dijo el Señor a la samaritana, judíos y gentiles, cosa que era repugnante a los judíos. Esta unión desaparecía en las grandes divisiones de la humanidad, de las razas, griegos, judíos, religión, circuncisión, incircuncisión, y toda condición social. Eso usted lo puede ver en el versículo de Colosenses 3:11. Cuando la Biblia dice que los va a hacer un hombre nuevo, también se puede aplicar, amén, porque dice uno, yo antes era un tomador, yo antes era un borracho y ahora ya soy un hombre nuevo. Sí se puede aplicar también eso, pero cuando la Biblia habla de un hombre nuevo, se refería a que Dios iba a juntar a los judíos y a los gentiles. Y ya no iba a ser más judío, ya no más gentil, ya no más griego, ya no más hombre, ya no mujer, sino que iban a ser ¿qué? Hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Como también está escrito en el libro de Efesios 2:20. Alguien lea el versículo de Efesios 2:20, hermana Machado, por favor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué creían ellos? ¿Qué enseñaban ellos? Dice, la piedra del ángulo en las estructuras hoy en día es la que une dos paredes. O sea, esta pared viene así, ¿verdad? Y esta pared va para allá. Para que se puedan unir, tiene que haber algo fuerte abajo, alguna estabilidad. La piedra del ángulo. Jesucristo unió al gentil y al judío. ¿Quién los unió? La piedra del ángulo. ¿Quién es quién? Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo de judío y gentil? Un hombre nuevo. Pueblo de Dios. Ya no somos más gentiles, ya no somos más, somos hijos de Dios. Él los unió juntos a todos. Y él usó Pablo. Wow, qué privilegio del apóstol Pablo. Después dice, es en donde se encontraban dos paredes de la piedra del ángulo, que las unía a la fundación por medio de una fuerte piedra de un ángulo. Esto es algo precioso. Un nuevo hombre hecho de parte de Dios. Y este es el versículo que no le gusta ir al diablo, Mateo 16:18. Quiero que la semana que venga todos lo sepamos de memoria, memorízalo. Y yo también te digo, Mateo 16:18 está escrito ahí. Yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez está ahí, mi iglesia. Aquí pertenece a Jesús, mi puerta, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia está edificada por Jesús, pertenece a Jesús, el dueño se llama Jesús. Aunque hay diferentes organizaciones, que hay diferentes líderes, la iglesia pertenece a Jesús. El pastor siempre dice, esta iglesia pertenece a quién, dice él. Él no dice que a él, a Jesús. Dice que él no es un visitante, él no viene porque a veces decimos, hoy está aquí el visitante de honor. No, él es el dueño. Él es el dueño, porque él la edificó, él la junta. Vamos a ver un poquito sobre las definiciones. Es bueno saber esto de definiciones. Esto va a estar en el examen de la semana que viene. Esto quiero que se lo memorice. Si en las 5 semanas no se aprende nada, apréndase esto, porque si un día lo miro predicando y lo dice mal, lo voy a regañar. Aprenda esto bien. Dice iglesia, eclesia, son definiciones. La palabra iglesia deriva del griego ek. Yo sé que esto a veces es un poquito complicado, pero está fácil. Donde sacamos el prefijo ex, que significa fuera de o salir. Ek. Ek es fuera de. Y es eclesia. Ek,
fuera de o salir. Iglesia viene del griego kaleo, que significa llamar. Entonces no podemos decir salir, llamar, porque no se oye bien, ¿verdad? Que no, porque es un idioma diferente al castellano, al español. Entonces, en vez de decir salir, llamar, dijimos como llamados a salir. ¿Todos estamos entendiendo esto o no? Llamados a salir. Entonces, eclesia, es una de las definiciones de la iglesia, eclesia. Ek es salir, iglesia es, kaleo es llamado, somos llamados a salir. ¿Llamados a salir de dónde? Alguien dígame, por favor. ¿Llamados a salir de dónde? Del mundo. Del mundo. Entonces, esa es la definición principal, aparte de congregación, asamblea. La definición principal de iglesia, cuando usted tenga mente de iglesia, significa es llamados a salir fuera del mundo. Un ejemplo, cuando el Señor llamó al pueblo de Israel de Egipcio, los llamó a salir fuera. ¿Para qué los llamó para afuera? Para salir fuera. Él mandó a Moisés, dijo, sacar a mi pueblo. ¿Para qué razón? Dígame alguien, por favor. Para que ya no fueran esclavos. Para que ya no fueran esclavos, hermano Can. ¿Para qué llamó el Señor a Moisés a sacar el pueblo de Egipcio? Él los mandó a salir fuera. ¿Para qué razón? Por la razón porque es su pueblo para que ellos disfrutan de las bendiciones de Dios. Amén. Para que disfruten de las bendiciones de Dios. Hermano José, ¿para qué sacó el Señor el pueblo de Israel de Egipcio? ¿Cuál fue la razón? Para hacernos felices ustedes, la ruta de la palabra de Dios. Amén. Todas las respuestas son buenas, hermana. Para que salieran al desierto a orar al Señor. Muy buena respuesta, hermana, por favor, hermana Machado. Para que le dieran gloria. Amén. Hermano Nicolás. ¿Por qué razón? ¿Por qué no los dejó ahí? ¿Por qué a lo mejor no él quitó todos los egipcios de afuera? ¿Para qué razón los llamó salir fuera de Egipcio? ¿Por qué razón, hermano Nicolás? Él los podía dejar ahí, bendecirlos ahí. ¿Por qué los llamó fuera? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión? No, pues yo creo que para mostrarles su gloria, ¿no? Amén. Y sobre todo, pues el Señor siempre quiso lo mejor para su pueblo. De Amén. hecho, el propósito era llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Eso es lo que quería que me dijera. Y no alcanzaron a llegar Amén. a causa de, ya sabemos por qué, ¿verdad? Todas las razones son correctas, todo está bien. Él quería llamarlos para bendecirlos, para que le adoraran, para darles una tierra que fluía de leche y miel. Y la definición de iglesia es eclesia. Ek, salir, y iglesia, kaleo, llamar, llamados a salir. Nosotros somos llamados a salir del mundo, igual que egipcio. Él los llamó a salir fuera del mundo por la misma razón. ¿Para qué? Para bendecirnos, para guardarnos, para protegernos. Pero ¿saben algo? Él ya no nos va a dar una tierra que fluye leche y miel. Él nos va a heredar, dice que son calles de oro y mar de cristal. Aún mejor, cosas mejores, más preciosas. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. La iglesia va a estar allá en las bodas del Cordero. Amén. Y yo quiero llegar allá. Entonces, la definición principal que yo quiero que usted sepa, ¿qué significa iglesia? Está bien fácil. Quiero que lo vamos a decir todos. ¿Qué significa iglesia? Vamos a ir uno por uno para que se nos quede, porque esto es importante. Ek, salir. Ek es salir, porque es ek. Hay para escribir aquí, no hay para escribir, ¿verdad? Okay. Es como ese. Sí, bueno, aquí está, dice ek, está escrito, pero ek es salir. Iglesia es kaleo, es la palabra que kaleo, es llamar. Entonces, salir, llamar. Entonces, llamados a salir fuera. Entonces, la iglesia significa llamados a salir. Es la principal definición y quiero que todos lo sepamos. ¿Qué significa iglesia, hermano Can? Dame una definición principal que queremos saber. Es llamado a salir del mundo para glorificarle a Dios. ¿Qué significa? Llamados a salir. Hermano Nicolás, ¿qué significa iglesia? Dame una definición de iglesia de la que estamos aquí hablando, por favor. Pues sí que somos llamados, ¿verdad? De parte de Dios para servirle a Él, para ser Amén. santos, para servirle a Él en todo lo que... Amén. Estamos en el mundo, pero ¿qué dice? No somos del mundo. No somos Él del llamó a mundo. salir fuera del mundo, de la vieja manera de vivir. Entonces, ek es salir. Amén. Iglesia, llamar. Entonces, en nuestro castellano, en nuestro español es llamados a salir. Eso quiero que quede claro. Eclesia es llamado a salir fuera. Kaleo es una palabra que significa llamar o llamados. Kaleo. Está bien sencillo. Y ahí está el mero abajito donde dice la definición, dice eclesia, dice kaleo, llamar. Iglesia es llamados a salir. Somos llamados a salir. ¿A salir dónde? A salir fuera del mundo. Ahí dice, en el griego secular, todo lo tenemos.
Todos estamos ahí. En el griego secular, ¿estamos todos ahí? Sí. Hermano Nicolás, ¿estamos ahí? Abajito de la definición. Sí, amén. Ok. Léalo, por favor, hermano Nicolás. Dice, en el griego secular el término significaba una reunión de gente, tal como un cuerpo político debidamente citado, o en general una asamblea. Miren, esa es una definición de iglesia. Ellos lo usaban para una asamblea, una reunión de personas. En la Septuaginta, eclesia es traducida casi como la palabra cal, congregación, reunión. Entonces, cuando hablamos de iglesia, nos hablamos de no una estructura, no un edificio, sino una asamblea, una reunión de creyentes. Y la definición principal, y yo creo que es bien bonita cuando ustedes lo prediquen, alguien que lo predique, es: la iglesia significa llamados a salir fuera. La iglesia pertenece al Señor Jesucristo. La iglesia fue comprada a precio de sangre por el Señor Jesucristo. Dice que dice, mi iglesia, Él la compró, pertenece a Él. Toda la gloria es para Él, no para nadie más que para Él, porque Él lo hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada, ya no podemos agregarle nada. Él es el creador de la iglesia. Él la unió gentil con judío, hizo un nuevo hombre. Misterio, en el diccionario expositivo Vines. Si usted no tiene esos libros, yo los recomiendo. El diccionario expositivo Vines, la concordancia Strong, valen como 25, 30. Cómprelos uno por uno y un día aquí los voy a traer para que los usemos. Le va a ayudar mucho a sus estudios personales porque los da la definición de las palabras. Porque a veces en la Biblia dice fe en dos diferentes lugares, pero los da un diferente significado. ¿Me entienden? O sea, es la misma fe, pero la usa para diferentes significados y esos instrumentos le van a ayudar mucho. O sea, yo lo recomiendo. El diccionario expositivo Vines dice, como un misterio, ¿le conocen quién? Los indicados. Alguna cosa secreta que requiere una, ¿qué dice, hermano José? Dice una revelación divina. Divina. ¿Por qué le enseñamos a los trinitarios con la Biblia que es un solo Dios, que lo bautizó solo Jesús? ¿Y por qué no lo entienden? Yo hablaba con usted una vez, con el hermano Nicolás, y él decía, es que nobody's home, nadie está ahí, están ahí, pero la luz está apagada. Se requiere una revelación. Hermana Cindia, lea por favor lo que sigue, dice en el Nuevo Testamento. La palabra indica alguna cosa que la gente nunca podrá conocer por su propio entendimiento y que demanda una revelación de Dios. Nadie lo puede tener por sí mismo. Si no es de parte de Dios, nadie puede venir a Dios. Si no es porque Dios dice que vosotros no me escogisteis a mí, no me elegisteis a mí, yo los elegí a vosotros. Eso es bonito que no es por espada, no es por ejército, no es por fuerza humana, es por Dios. Él lo hace todo. La concordancia Strong dice la palabra original, mosterión, y da la definición. Dice misterios, una doctrina de misterio o secretos. Es algo que estaba oculto, un secreto, que significa misterio. ¿Por qué se está repitiendo mucho esto? ¿Por qué lo estamos viendo otra vez? Porque en la repetición está la enseñanza, ¿verdad? Cuando estaba chiquito y usted te rodaba y alguien le decía, salud, ¿qué dice su mamá? Dile gracias. O le daban un regalo que decía, dile gracias. No sabía uno, ya después uno ya con la costumbre se le queda. Entonces la repetición es importante. La palabra misterio en la Biblia se refiere especialmente a algo que está oculto por algún tiempo. Mis pueblos sabrán mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Cuando Él estuvo presente, el nombre fue revelado. ¿Qué dijo el ángel? Llamará su nombre Jesús. Pero anteriormente no sabíamos cuál era el nombre. Le dije, declárame tu nombre. Señor, ¿cuál es tu nombre? Sabíamos los atributos, también los títulos, las calificaciones. Pero dice, mi pueblo sabrá mi nombre porque yo mismo que hablo estaré presente. Entonces, cuando está presente, dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y lo dice, Immanuel. ¿Por qué Immanuel? Porque es Dios con nosotros. Entonces, para que no quede confusión, no la segunda persona, no la tercera, es Jesús, que es Immanuel, Dios con nosotros. La palabra misterio en la Biblia se refiere especialmente a algo que ha estado oculto por algún tiempo, pero que al revelarse tiene mucho de su grandeza y profundidad. Cuando lleguemos al momento del break, me avisa. Entonces, ¿qué significa iglesia? Otra vez, hermano Can, deme dos definiciones de iglesia, hermano Can. Cuando alguien le dice a usted, hey, ¿cómo está tu iglesia? Está bonito donde me congrego. Porque se puede llamar iglesia también la estructura, no hay ningún problema que sea una iglesia. Pero cuando le diga a usted, ¿qué es la iglesia, hermano Can? ¿Qué le va a responder a usted? ¿Qué respuesta le puede dar? Pues la iglesia, yo defino que nosotros somos el templo del Espíritu. Amén. Somos la iglesia de Dios
porque Dios mora en nosotros. Amén. Dime otra definición de iglesia, de lo que estamos estudiando. ¿Cuál es otra definición de la palabra eclesia? Iglesia es llamados a salir ¿A salir fuera de dónde? del mundo. ¿Para cuál razón? La razón para que Dios nos ha prometido de salvar y de bendecirnos. Gloria a Dios. Denle un aplauso a ustedes mismos, también inteligentes. Denle un aplauso. Denle un aplauso. No voy a negar nada. Gloria a Dios. Eso es bueno, me gusta eso, porque de nada sirve estar aquí perdiendo el tiempo. Entonces, somos llamados a salir fuera del mundo por el creador de la iglesia, por el que la compró, por el dueño. El misterio que antes fue secreto para los profetas que escribieron Dios ya fue revelado. ¿Cuándo? ¿Por medio de quién? De los apóstoles y profetas. Segunda división del cuerpo dice, vamos a hablar de los poquitos de los propósitos de la iglesia. Tenemos un poquito más tiempo. Vamos a tomar el break. Tomen un break de 15 minutos. Vaya, tenga lo que tengas. Los psicólogos dicen que después de la primera media hora que ya se pierde la atención. Por eso en las clases, usted mira que en las escuelas tienen media hora para cada clase, para cada materia. Math, Science, Studies, porque después de la primera media hora uno se desvía. Entonces es bueno tomar un break, no tiene nada más. Igual en la predicación, cuando son muy largas, a veces uno se desvía y dicen que los mejores mensajes son los cortitos. Pues, pero las enseñanzas son más largas, ya sabemos eso, ¿verdad? Esa será otra clase, como quiera. Vamos a seguir con la segunda división. Esta es la clase de eclesiología. Después me pueden dar todo su email, o yo les puedo mandar para que lo tengan también en su email. Sí, esos son gratis, pero si lo pierden se lo voy a cobrar, porque me costó mucho trabajo, lo hice con mucha dedicación, mucho amor. Entonces no lo pierda, por favor, porque me quemé las pestañas, ya no tengo pestañas. Segunda división del cuerpo, vamos a ver cuáles son los propósitos de la iglesia. Antes de comenzar aquí a leer, siempre es bueno dialogar, amén, diferentes opiniones, porque hay mucha sabiduría ante el pueblo de Dios. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, ¿cuál cree usted que es el propósito de la iglesia, hermano José? Yo pienso que Uno de ellos, porque hay muchos, lógicamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es uno de los propósitos de la iglesia? Bueno, viéndolo aquí como lo que lo define como la asamblea o la reunión, pienso que el propósito de la iglesia es que haya una retroalimentación entre todos y que todos vayamos en el camino del Señor. Amén. Muy buena respuesta, hermana Alvarado. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué le llamó del mundo a usted Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón? Aparte de salir para afuera, aparte de adorar, ¿qué es lo que el Señor quiere para su vida? ¿Cómo la va a usar usted como instrumento? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué propósito le llamó el Señor? Pues, primero para santificarnos y usarnos como el cuerpo, ¿verdad? Como dice ahí que no todos somos ojos, no Amén. todos somos manos, solo hay diferentes, incluso hasta para servir simplemente, con eso se resume, servir. Amén, ok, muy buena respuesta. Hermano Khan, propósitos de la iglesia, ¿qué piensa usted? El propósito de la iglesia, hermano, es para adorar a Dios. Amén, muy buena respuesta. Hermana Cintia, ¿qué opina usted de este tema? ¿Para qué nos llamó a ser una iglesia? What is the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Uno de los propósitos, porque hay muchos. ¿Qué piensa usted? Las respuestas no son malas, todas son correctas. Pues sería un propósito, pues ayudar a las personas que no conocen del Señor Jesucristo. Que Amén. cada uno de nosotros lleguemos a un conocimiento pleno de madurez para poder ayudar a otros a levantarlos. Amén. Restaurar las personas. Muy bien. Hermana Machado, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es uno de los propósitos importantes de la iglesia? Para que nosotros crezcamos y les compartimos a la gente que no conoce de Dios para la salvación. Evangelizar, testificar, hermano Nicolás. Cuando usted estaba en el mundo y el Señor lo llamó, ¿por cuál razón cree usted que lo llamó el Señor, hermano Nicolás? ¿Por qué está hasta aquí en la iglesia hoy? Bueno, pues primeramente, pues yo creo que para recibir la salvación, ¿verdad? Amén. Recibir la salvación primeramente en lo personal, y ya de lo demás, pues yo pienso que fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Amén. ¿No? A los que no conocen, ¿verdad? De esta verdad. Muy bueno, muy bien. Todas las respuestas son muy buenas.
Los propósitos de la iglesia dice, número 1, crecer para que sea un santo templo de Dios en el Señor. Entonces, Él nos llamó para ser su templo de Él, como decía el hermano Kant, somos el templo de Dios, la Biblia lo dice. Dice, el crecimiento debe ser ¿en qué? En número, en santidad, ¿y qué más dice ahí? Es importante el conocimiento. El pueblo de Dios perece ¿por cuál razón? Por la falta de sabiduría. Las personas que no leen la Biblia y dicen que son 3 y dicen, sí, amén, no son 3, es 1, pero por falta de conocimiento perece el pueblo. Entonces, la iglesia debe de crecer en número. Si una iglesia queda estancada, por ejemplo, una iglesia de 100 personas y pasan 10 años y siguen 100 personas, a lo mejor menos, esa iglesia está quedando estancada. Entonces, debe crecer en número. Debe de aumentar, porque la obra del Señor va de aumento en aumento. En santidad, cuando llegamos a la iglesia, yo llegué con los pelos todos parados, tenía una arete aquí, una arete acá, parecía satélite, agarraba señal. Pero en santidad debe haber un cambio, amén, porque somos llamados a salir fuera del mundo. Una vez estaba evangelizando y llegué a una casa y la mujer estaba muy jezabélica, vamos a decir la palabra así. Y dije, estoy anunciando el evangelio del Señor. Dice, yo también soy cristiana, pero estaba revelando todo su cuerpo. Entonces, ¿qué diferencia entre ellos y nosotros? La santidad, debe haber una santidad. Nuestro cuerpo está tapado para el Señor, para Dios y para nuestras esposas, nuestros esposos. Debe haber en crecimiento en número, en santidad y en el conocimiento. Eso es importante, en el conocimiento del Señor. Porque como hablamos ahorita, ¿cómo vamos a testificarte a alguien que no conocemos si no tenemos una relación íntima con Él, si no lo conocemos personalmente? ¿Cómo usted va a decir a alguien, Dios te ama, si usted no sabe que Dios le ama a usted? Tiene que haber esa relación íntima. Entonces, vemos que siempre, cuando fue el domingo pasado, alguien se bautizó aquí. Entonces, siempre cuando se bautizan están haciendo almas nuevas. Eso es bueno, eso es crecimiento. A veces hay crecimiento grande en los avivamientos, campañas. A veces el crecimiento es despacito, pero debe haber crecimiento. Ciertos momentos que no hay crecimiento en la iglesia, vamos a decir, por ejemplo, porque puede ser alguien, esa iglesia no crece de cierto número. El Señor dio a una iglesia unos 2 talentos, a otro 5, a otro 1. Entonces, en ocasiones el Señor sabe la capacidad también del pastor, ¿verdad? Entonces, hay casos, special cases, especiales, donde el Señor sabe que la capacidad del pastor solamente son tal almas. Pero en sí, la mayoría del tiempo el Señor va a dar, vamos a crecer en conocimiento para poder tener más ovejas, más miembros. Porque si pone una persona de 5 talentos, usted en una iglesia de 1 talento, ¿qué va a pasar con esa iglesia de 1 talento? Va a aumentar a 5, ¿verdad? Pero si pone un pastor en una iglesia de 5 talentos y él nomás tiene 1, ¿qué es lo que va a hacer? La va a bajar. Entonces, pero en sí siempre el crecimiento debe ser en número, en santidad y en conocimiento. El conocimiento es muy importante. Dice la Biblia que la mucha letra mata, amén, pero si es acompañada del Espíritu Santo, vivifica. Dice que el conocimiento envanece. A veces se hacen unos soberbios, vanagloriosos. Eso no es bueno, pero si eso pasa, el Señor lo va a humillar. Es importante que cuando crezcan en conocimiento, como ustedes que están aquí ahorita, no sentirse superior a los demás, porque ese no es el caso. Sí son las almas especiales del Señor, pero también deben de crecer también en humildad. En una ocasión me acuerdo que cuando empezaba a predicar una vez andaba bien soberbio, bien así. Y no estudié el mensaje, no lo practiqué, nada. Y dije, ya lo tengo, yo lo voy a hacer. Llegué al altar, hasta parecía como que me quería como Pedro, como que estaba caminando sobre las aguas. Llegué al altar, agarré mi libreta, la abrí. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Porque yo andaba bien soberbio, bien humilde. Me cerró la mente, de plano. Yo tenía la palabra ahí y el Señor me cerró la mente. Me humilló, me bajé llorando de ese altar. ¿Por qué? Porque debemos de crecer también en conocimiento, santidad, en amor y también en humildad. Una persona que está seguro, que conoce a su Señor y sabe para quién es la gloria, no tiene que sentirse mayor que la otra persona. Ese no es el plan. Somos lo mismo, dijo la hermana, unos ojos, unos oídos. No le puede decir el ojo al oído, no te necesito. Porque si él no mira el trailer, pero el oído lo oye, se lo van a llevar. Entonces, crecemos en conocimiento, en número, en santidad, en todo, en humildad, en todo debe crecer. Nadie es perfecto, amén. Me gusta lo que dijo un predicador una vez. Si un día alguien lo halaga por algo bien, mastique el chicle, que tire el sabor y escúpalo. Porque no es para usted la gloria, es para Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Léalo, por favor, hermana Cintia. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en el crecimiento debe de haber esa paz. Acuérdense que aquellos hombres, tremendos apóstoles, dijeron, Señor, cuando no dejaron al Señor entrar por Samaria, que dijeron, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Imagínense que querían que ellos tenían tanta fe que si fueran a un lado fuera descendido fuego. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Entonces,
seguir la paz con todos. A veces es difícil esto, ¿verdad? Pero seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos ser un pueblo... Es una diferencia entre dialogar, debatir, a ser rudo, hermano. Al faltar respeto a alguien, hacer sentir a alguien mal. Eso es una diferencia. Seguir la paz con todos en cuanto sea posible. Segunda de Pedro 3:18, hermano Can. Pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne. Sí, segunda de Pedro 3:18, por favor. De la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. ¿Alguien más léalo, por favor? Segunda de Pedro 3:18. Está en las hojas. Sí, dice, antes bien, crecer en la iglesia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me sigue leyendo. Dice, la iglesia que se estanca son las iglesias que se estancan son las que pronto desaparecen. A veces se le da mucha importancia al edificio para el culto público, pero el verdadero templo de Dios no está hecho de manos, sino que se forma de hombres y mujeres rendidos a los pies de Jesucristo. Qué precioso está eso. El verdadero templo de Dios no está hecho de manos de hombres, sino de Dios. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Hermanos, la doctrina de nosotros es muy hermosa y me he encontrado con personas que tienen años en el Evangelio y no le pueden decir el plan de salvación. Eso es triste. Tiene que crecer en el conocimiento de nuestra doctrina. Tiene que saber que hay un solo Dios. Tiene que tener versículos principales como Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29, del bautismo, de la unicidad, de la santidad. Debemos de crecer en la gracia y el conocimiento. ¿La gracia le da a quién? La gracia le da al Señor. Dice que Él va a humillar a los soberbios. Ya les dije en mi historia, pero dice que es la gracia al humilde. Puede ser una persona bien simple, bien sencilla. Y se sube a dirigir, a predicar, y repito un versículo que alguien más repitió, pero como es humilde y sencillo, wow, cuando lo dice se siente, dice uno, wow, sentí algo, wow, no sé qué sentí, ¿por qué lo sentí con él? Acaba de leer el mismo versículo que el que está dirigiendo, pero él lo dijo, yo lo sentí, por la humildad, por el amor. El Señor escudriña los corazones y Él sabe las intenciones, y en conocimiento del Señor Jesucristo, dice, la iglesia que se estanca son las que pronto desaparecen. ¿Por cuál sería la razón que una iglesia va a desaparecer o que una iglesia no crece? Alguien déme una opinión. ¿Cuál es la razón por qué una iglesia no crece o se estanca? ¿Por qué razón? Que de repente dice, ¿esa iglesia no crece? Pues puede ser que lo principal es que no tengan el llamado, Señor. El pastor y usted. Ajá. ¿Ok? O sea, que no tengan el Sí, es una buena razón. Lo hagan por otro propósito, menos por... Sí, por lucro, por fama, por dinero. ¿Alguien más? Otra... Pues también como cuando se preocupa, como dice ahí, más por el templo, se ve mucho cuando vienen los nuevos que no hay atención. Amén. Entonces, falta de atención. Tiene que haber unidad. Qué bonito cuando uno viene y lo reciben bien, amén, que le dan un abrazo. Aquí eso sobra mucho, eso aquí te abrazan, eso es bonito, la atención, uno siente, wow, ¿por qué me abrazó si ni me conoce? A veces de primero uno se siente raro, ¿verdad? Cuando alguien lo abraza, se queda uno así como que, hey, man. Y ya después uno se siente mal cuando uno lo abraza, amén. Entonces, el afecto, el amor del Señor se debe reflejar en nosotros. Y aún a veces cuando estamos arrastrándonos por el suelo y el hermano está en algo semejante, nosotros lo levantamos, aunque nosotros estamos por abajo a veces, pero uno lo levanta por el amor. Otra razón por cual las iglesias se estancan. Por la razón que quizás no tiene el llamado de Dios al pastor. Amén. Y otro punto de que por la oración. Amén, muy importante. La oración es muy importante porque la oración es el columna de la iglesia. A veces los pastores pierden la visión porque las ovejas son malas. La verdad, las ovejas son crueles con los pastores. A veces se llevan las ovejas y muchos de ellos se desaniman y pierden la visión, y pues, eso pasa. ¿Qué piensan ustedes que una iglesia donde haya un pueblo que no esté en comunión, ¿usted creen que ahí hay bendición y vida eterna? ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Alguien lea el Salmo 133, por favor? Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por cuál razón, hermana? Porque ahí en viaje Jehová, ¿qué dice? Bendición y vida eterna. Entonces, una iglesia que está, hermanos, en competencia con sí mismo todo el tiempo, no va a crecer tampoco.
Entonces, nosotros debemos de ver esto. Todo esto no se puede predicar del púlpito porque es difícil, el tiempo es corto, pero ustedes están aquí, estamos escuchando más cosas que los que se escuchan en el púlpito. Entonces, Sí. las iglesias a veces no crecen porque hay mucha discordia, mucha contienda. Miren, un buen líder no necesita que lo estén halagando. La verdad, un buen líder, él trabaja. Pero una persona que necesita mucha atención no es un buen líder. Díganme. Hermano, yo creo que una cosa muy importante es el discipulado, porque así como aquí estamos nosotros, hay muchas cosas que uno aprende. Amén. Que en la iglesia, como usted dice, No se puede a no veces. se aprende y hay como que no hay firmeza en la fe de las personas. porque Así es. No hay conocimiento, como usted me lo está diciendo. Amén. Y no hay madurez en las personas y por eso muchas personas pues se apartan, ¿no? Y la iglesia no crece. No crece. Llegan 5 o llegan 2 almas y se van 10. Entonces, vamos a dar un buen ejemplo. Creo que llevamos buen tiempo. Hay 2 personas ayunando, ¿verdad? Y usted se le acerca y le dice, hermano, ¿por qué está ayunando? Voy a usar el hermano Can, pero no es personal nomás. Voy a usar el hermano Can y voy a usar a mí mismo. Hermano Cornelio, ¿por qué está ayunando usted el día de hoy? Alguien le pregunta, ¿por qué ayunó? Y de repente el hermano Cornelio va a decir, es que cuando predico yo quiero que la gloria de Dios se sienta y se mueva. Es un pensamiento, ¿verdad? Entonces usted va con el hermano Can, ¿por qué está ayunando usted? Y él va a responder, porque yo quiero poner en alto el nombre de Jesús. ¿Sí entienden esto? Ese es el amor de Dios. 2 personas están haciendo la misma cosa, pero uno lo está haciendo para sí, y la otra persona dice, estoy ayunando porque yo quiero poner en alto el nombre del Señor Jesús. Por eso lo estoy haciendo. Entonces una iglesia donde hay humildad, donde hay amor, donde hay unidad, donde esa iglesia va a crecer. Sí. Y dice que va a recibir bendición y vida eterna. Gloria a Jesús. Versículo 3. Número 3, perdón. Dice, debe de predicar el evangelio a todo ser humano. Ese es el propósito de la iglesia, de testificar, hermano. No se quede callado. Que dice, de gracia recibiste, de gracia da. Alguien te habló a ti, Señor, tú también háblale. Es que tiene cara de matón. Pues, por eso lo quiere alcanzar el Señor, porque es un matón como Saulo y ahora va a ser un gran predicador. Debe de predicar el evangelio a todo ser humano. Marcos 16:15. Hermana Cintia, por favor. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿podemos nosotros elegir a ciertas personas para predicar? ¿O a quién tenemos que predicar o testificar? Todos. A todos. A veces es más fácil que un ex drogadito predique a un ex drogadito. A veces es más fácil que un idólatra le testifique a un idólatra porque se relaciona con... Por eso el Señor sacó personas de todas partes del mundo, de todos vicios, de todas cosas, para que podamos relacionarlos. Si usted ha pasado por algo difícil, un divorcio, una prueba dura, usted puede decirle a esa persona, va a estar bien, testificar. La iglesia debe de ¿qué? De discipular. Hermano José, Mateo 28:19. El versículo preferido de los trinitarios. Y también de nosotros, ¿por qué no? Mateo 28:19. Ese es el Señor hablando con los discípulos. Sí, ese también quiero que se lo memoricen, por favor. Ese y el otro de Mateo 16. Bueno, aquí está hablando de la gran comisión. Amén. En nombre del Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y amén. Dijimos amén a esto. Por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, debemos de discipular. Alguien me dijo a mí cuando yo estaba en Toberico, un día tú vas a estar enseñando, entonces, pórtate bien, porque lo que tú siempre vas a cosechar. Gracias a Dios, yo respeté a mis maestros, pero sí los retaba a todos, pero sí los respetaba a todos. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hacer discípulos. No necesariamente tiene que dar una clase, también puede una hermana, un vecino, un primo, un amigo. Usted puede discipularle, puede enseñarle, mira, dicen que son 3, pero yo te voy a enseñar aquí qué dice la Biblia. Dios solamente le importa el corazón. No, mira qué dice aquí la Biblia. Él dice que quiere alma, mente y cuerpo. Entonces, usted puede discipular a alguien. A veces es más bonito cuando es íntimo entre poquitas personas, entre 2 o 4, que no tiene que ser en el púlpito todo el tiempo. Amén. Puede ser en privado, no tiene que ser todo el tiempo en las calles. Puede usted juntarse con alguien y decirle, mira, vamos a hablar de la Biblia. Hacer discípulos. Predicar es fácil, hermanos. Bueno, ya vamos a tomar la clase después de eso, pero predicar es fácil. El discipular es difícil, porque el predicador va y él tira la palabra y la iglesia, que es una madre, da hijos.
Pero esos hijos tienen que ser instruidos, tienen que ser discipulados. Eso es difícil, discipular. Si usted puede discipular a alguien, entonces usted va a poder predicar. Dice, hacer discípulos de todas las naciones. Entonces el proyecto de la iglesia es que predicar, la iglesia debe de demostrar amor, crecer en conocimiento. ¿Qué más decimos? El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Testificar de su amor, de su gracia. Dice, fruto y calidad de la iglesia. Entonces hay iglesias que tienen más calidad que otras. Vamos a ver cuál es el fruto. Dice aquí en Gálatas 5:22. Hermano Nicolás, léalo por favor, Gálatas 5:22. Vamos a ver cuáles son los frutos y las calidades de la iglesia. Dice, el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Siga leyendo, por favor. Espíritu Santo se manifiesta donde la iglesia está en unidad, en mansedumbre y que se presenta y vive en humildad. Aleluya, amén. Entonces, si alguien no tiene amor por su hermano, por su prójimo, ¿tiene fruto del Espíritu? No, dice la Biblia que aún que no es nada, dice nada soy. Tiene conocimiento, tiene fe, da su dinero a los pobres, da su vida para ser un mártir, pero no tiene amor, ¿qué dice? Nada soy. Entonces, sería en vano estar aquí si no hay amor, hermanos. Nada soy. Entonces, amor debe de haber gozo. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, se pierde, tengo unas pruebas y no, hermano. Y usted le pregunta al trinitario, ¿cómo estás, hermano? No, hermano, pero ¿cómo estás? Y el trinitario le responde, bendecido, prosperado y en victoria. Así responden o no responden así. Pero el trinitario, el del pentecostal, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, no sé. Arrastrando. Ya estoy con la mano así, Señor, sálvame que perezco. Bien exagerado. Respirando porque el aire es Sí. Entonces debe de haber gozo. Sí. Me ayuda a comentar en Sí, puede comentar sobre, aunque sea el tema, usted puede contar. Una hermana que también iba a la iglesia donde yo iba me decía que porque los cristianos y nosotros hacemos esa diferencia como usted dice. Sí. Digo, porque yo le decía a ella que porque nosotros vivimos más en santidad y nos apartamos de tantas cosas que para nosotros es como más pesado que ellos no se guardan como nos guardamos nosotros para Dios. Entonces para ellos, pues yo fui también trinitaria, ¿verdad? Es más fácil, como usted dice, decir, pues estoy en victoria, porque tú no te estás guardando de todo, y uno como hijo de Dios que conoce lo que Dios le agrada y lo que no, se guarda de tantas cosas que a veces sí parece que eso es una dura carga, pero nosotros tenemos que aprender a gozarnos, porque la palabra dice que nos debemos de gozar cuando estemos en diversas pruebas. Amén, dice gozaos. Pero pues a veces uno Es difícil, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender, porque todo se aprende, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece para hacerlo y no andar con decaídos. Pero yo creo que es una de las causas que hay mucha diferencia en un trinitario y uno que se esfuerza en guardarse de esta cosa y de esto y de lo otro. A veces los trinitarios también los disipulan bien y parece ser que a veces no es así, pero parece que a veces hay como que hay más unidad. No sabemos por qué. Alguien dijo, ¿cuál es el perfecto cristiano? Dije, el perfecto cristiano es el que tiene el corazón como el trinitario, que tiene los pies como el testigo que anda evangelizando, ¿verdad? Que tiene la convicción del musulmano que se mete en un edificio y se explota. Entonces, pero ese no es el perfecto cristiano, amén. Ese es lo que dicen todos, pero el perfecto cristiano es el que está edificado sobre la piedra angular que es Jesucristo. Ese es el perfecto cristiano, aunque todos tenemos fallas, pero debe de haber amor, debe de haber gozo. No porque no cobramos un cheque o estamos enfermos. El gozo del Señor, hermano, no lo da el material. Amén. Cuando entendemos eso, que sí se siente uno mal y se duele uno, pero el gozo del Señor no viene de las cosas materiales, viene de parte de Dios. Dice paz, paciencia. Alguien dice esa palabra, yo no la puedo decir bien, paciencia. Tenemos que tener paciencia. ¿Para qué? ¿Por qué quiere alguien tener paciencia? Porque a veces en el mundo nos desesperamos mucho, ¿verdad? Y a lo mejor se dan un balazo a la persona. ¿Y qué tal si el Señor le va a dar un mejor trabajo? Benignidad, bondad y ¿qué? Fe. Sin fe es imposible, ¿qué? Amén, que tenemos fe. Entonces ese es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hay que ser bondadosos con las personas, hay que ser misericordiosos. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay iglesias, donde está la unidad, donde hay armonía, mansedumbre, y que se presenta y vive en la humildad. Entonces, cuando uno entra por esas iglesias, yo he tenido personas que dicen, wow, se siente algo. Y cuando yo primero empezaba a llegar aquí, yo llegué derrotado, y yo no me llegaba y me metía y me iba a la banca y me ponía a llorar, pues estaba quebrantado por mi problema que había llegado aquí.
Pero cuando uno entra en este lugar, uno siente algo, man. Entrando a la iglesia ya siente uno, a veces llega uno a la silla, está hablando en lenguas y no ha comenzado el culto. Solamente eso es porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Si entonces no se sentiría nada, ¿me entienden? Qué bueno cuando vienen los evangelistas y predican y todo eso. Gloria a Dios, porque también hay avivamiento, se requiere. Pero la razón por la que aquí se siente eso no son por los predicadores, es porque hay amor, porque hay paz, porque hay gozo, porque hay unidad. Y por eso se manifiesta Dios. Por esa razón, específicamente porque la iglesia está unida. ¿Qué me dice que iba a dar a mi mano y que yo le llevara a la puerta y me va a doler? Y el calambre se me va a ir y se me va a doler la cabeza. No podemos estar en discordia unos con otros porque entonces se está atacando usted mismo. Uno mismo está atacando. Somos el mismo cuerpo de Dios. Dice, en una verdadera iglesia hay poder. Usted ha ido a un culto en un lugar de repente que no se siente nada y dice uno, ¿qué? No siento nada. Y uno le echa la culpa todo el tiempo, amén. Ando bien helado, no siento nada. No eres tú, a lo mejor es el ambiente, la iglesia. Bueno, llegamos a una iglesia, yo y mi esposa, y yo me daré a brincar y a danzar, y mi esposa, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todos pues, no tenían esa costumbre, estaba muy apagado. Pero donde está Dios hay poder. Hay poder. Hubo una persona que fue aceptó la invitación de una bautista. Ajá. Y ¿Predicador o cómo? No, o sea, como amigas. Como amigas. Pero ella se congregaba en una pentecostal. Sí. Y por cumplir con ella, para que ella pudiera llegar a su iglesia de ella. congregación de ella, fue primero ella con ella. Y ella allá, estando allá, sintió la presencia del Señor y empezó a llorar. Y se le acerca como los diáconos sugieres. No sé. Y le pregunta, ¿se siente bien? porque para ellos no hay avivamiento, ¿entiendes? Sí. Y ya le dijo, no, es que yo siento la presencia del Señor. Pero ellos pensaban que lloraba porque a lo mejor le dolía algo. Sí. Cosas por el estilo. Debe de pues diga, hermano. Se siente algo raro un poco uno en ese aspecto porque a mí me pasó ese personal cuando estuve en Guatemala. Sí. Y estuve participando en servicio en la iglesia trinitaria. Okay. Yo soy el único que me quedaba parado y todos me quedaban viendo. Y gracias a Dios que estuvo compartiendo la palabra de Dios y en una ocasión yo les dije, yo no ando por gusto de parar, porque yo he venido a alabar a Dios. Sí, amén. Ajá. Entonces todos se me quedaron algo raro, me vieron ahí, pero yo demostré de lo que yo sentía parte de... Agradecimiento. ¿Qué dijo el Señor a aquel hombre? Dijo, ¿dónde están los demás? No eran 10 los que salieron, ¿dónde están los otros 9? El Señor, él pide alabanza, él dijo, nomás este extranjero, este samaritano ha venido a dar gloria a Dios, porque él era Dios, amén. Nomás ha venido a dar gloria a Dios. ¿Dónde están los demás? Él busca esa adoración. Entonces, en la iglesia se debe de manifestar poder, debe de haber manifestaciones del Espíritu Santo, hablan lenguas, sanidades. Nosotros somos los verdaderos testigos, amén. Hay algunos allá que se llaman testigos, pero esos no son testigos, esos no saben nada. Los verdaderos testigos anuncian que Jesucristo es Dios. Dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a seguir. Hechos 1.8. Hermano José, por favor, dice, Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros, Espíritu Santo. Es importante si alguien no ha recibido el Espíritu Santo que lo reciba. Es algo tan difícil hoy en día, parece ser que como imposible para muchos, pero mi recomendación es que en inglés dice, suéltate, déjate ir, deja que Dios te controle, porque algunos lo reciben oyendo la palabra, otros ayunando, otros alabando. En mi caso yo estaba en mi casa, nadie oró por mí, no era campaña, no era evangelista, yo estaba orando ahí. Y todavía no sabía del Espíritu Santo, pero estaba orando y de repente, sentí que el fuego y procure lo más importante, recibirlo, si no lo ha recibido, porque dice que recibiréis poder, poder del Espíritu Santo. O sea, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, el bautismo en aguas no es lo único, está acompañado de nacer también en agua, porque van a recibir poder.
razones por qué alguien no recibe el Espíritu Santo puede ser porque a veces uno, en muchos casos, alguien dirá, yo lo quiero recibir para que miren, wow, cómo predico esto. Otros tienen discordia con un hermano, con su familia, alguien que no han perdonado. Hay muchas razones, pero en la iglesia lo que las iglesias enseñan es de que lo recibían casi de inmediato. No en un mes, no en 2 meses, casi de inmediato. Entonces, cuando usted está ahí, no venga a esperar, venga a recibir. Entonces, dice que recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en todas partes. Donde sea que usted va, hermano, de repente usted se va a topar con alguien y si es pentecostal, el Espíritu se reconoce, se llama, amén. Uno siente eso, siente esa unción, siente ese poder. Grandes verdades relativas a la iglesia. Vamos a ir un poquito recio porque el tiempo está pasando. Dice, ¿existe qué? ¿Cuántos? 3 cuerpos, porque dicen que son 3 dioses. ¿Existen 3 cuerpos? Un solo cuerpo, porque es un solo Dios. Según Efesios 4:4, hermano Can, ¿qué dice ahí en Efesios 4:4? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, cuando decimos cuerpo es relativo de iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, del cuerpo es lo mismo. El templo es lo mismo. Un cuerpo y un espíritu. Solamente hay una sola iglesia de todo el mundo. Aunque hayan muchos que sean iglesias, hay una sola iglesia en todo el mundo. No importa que sea apostólica, que sea de la Iglesia Unida, de Centro Hispano. Hay un solo cuerpo. Todos somos unidos por un solo espíritu y hay un solo cuerpo. Somos hermanos de Cristo por ser bautizados en el nombre de Jesús y por haber recibido el Espíritu Santo. Un solo cuerpo. ¿Cómo se identifica si alguien es tu familiar en el mundo? Cuando dice, hey, son hermanos y van al doctor, ¿y qué es lo que les hacen? ¿Les sacan qué? Entonces, son hermanos por la sangre. Nosotros somos hermanos porque somos amados por la misma sangre. Así de fácil. Entonces, un solo cuerpo que tiene una sola sangre, que es de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Un solo cuerpo, una sola sangre y es un solo espíritu. Amén. Aquí se vale, de repente lo vamos a poner a hablar lengua aquí en la clase. Puede pasar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, hermana Alvarado, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, usted le va a decir, le va a preguntar al trinitario, hey, ¿cuántos son? Y él le va a decir, son 3 en 1. ¿Y cuántos espíritus hay? A veces, la mayoría dicen que sí es un espíritu, pero él nos habla del Espíritu Santo, amén. Dice que Dios es espíritu y dice que el Espíritu de Cristo. Entonces, ya parece ser ahí que ya son 3 espíritus. Así un trinitario le va a decir eso, ya son el Espíritu de Cristo es uno, el Espíritu Santo es otro y Dios es espíritu son 3. Entonces, no, hay un solo espíritu y un solo cuerpo. Dios es espíritu y Jesucristo es el Padre del Espíritu Santo. Entonces, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Esos versículos son muy esenciales para un debate o para hablar con alguien, porque esto es lo que ellos no conocen, esto es lo que donde ellos se confunden en el espíritu, en la manifestación. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, somos llamados por un solo Dios. Dijo una vez un trinitario, si no me voy en la primera venida del Hijo, me voy en la venida del Padre. No, solamente va a venir uno. ¿Qué dijo el ángel? El mismo que debe descender es el mismo que va a venir para atrás. Entonces, si no se va en la primera, la primera trompeta ya no se va a ir, ya se quedó. Y hay 3 chances, no, solamente hay una sola oportunidad. Eso es lo que tienen mucho de las iglesias trinitarias, como usted dice. Yo antes de que yo llegara a los caminos de Dios, siempre dije que hay una oportunidad más si, digamos que si viniera el acto de la iglesia, sí. Entonces hay una oportunidad más para los que se quedan ser castigados o torturados. No dejarse marcarse. No dejarse de marcar. Y así van a ser salvos. Y puede ser salvo todavía en ese tiempo. Ahorita como está la oportunidad fácil, no son salvos menos en aquella tribulación. Creo que es que como no se les han instruido bien, a veces se pontaba un tinte una vez llore y llore. ¿Por qué lloras? Dice, es que medio año a la vez al Padre y medio año a la vez al Espíritu Santo. ¿Y qué tiene de mal eso? Es que se me olvidó alabar al Espíritu Santo y estaba atribulado el pobre. Y es el mismo Dios. O ellos dicen, no sé si le pido al Padre o le pido al Hijo. El Padre es mayor que el Hijo, porque le dice, el Padre es mayor que el Hijo, ¿verdad? Entonces,
Son cositas así pequeñas que usted tiene que enseñarles a ellos, discipularles. Vamos a cantar, ahí está escrito, hermano Nicolás, léalo por favor. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Siga leyendo. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, Aleluya. la escogida de la que dio a luz. Amén. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Qué piensa usted que significa ese versículo, hermana Machado? ¿Cómo usted define ese versículo? ¿Cómo usted lo puede interpretar? Pues que él está hablando acerca de la iglesia, que la paloma, la perfecta es la iglesia. Dice que son muchas que las reinas, ¿verdad? Muchas iglesias, muchas las concubinas. La madre, la gran ramera, la iglesia católica y salen muchas. La iglesia luterana, los metodistas, los adventistas. Todos tienen la misma doctrina. Diferentes rituales, pero la misma doctrina. No, nomás la iglesia del nombre es la que bautiza en el nombre de Jesús, la que echa demonios fuera en el nombre de Jesús. Somos la palomita, la perfecta, la amada del Señor. Y dice que el último la van a alabar. Y la verdad, los trinitarios han dicho, lo dicen ellos, lo dicen en forma de broma, pero dicen, los Jesusolos, ¿cómo aman a Jesús? Porque si le amamos, mira, así debe ser. Dice que los Jesusolos, supuestamente ellos, son los que más aman a Jesús. ¿A quién más vamos a amar, hermanos? A Jesús, pero ellos lo dicen en forma de como de broma, pero es que así es. Solamente hay un solo cuerpo y un solo espíritu, y hay una sola iglesia. Hay muchas iglesias que concubinas y reinas, pero solamente está una sola paloma mía, dice él, la perfecta mía, y es la que él se va a llevar. Dice una iglesia sin mancha, sin arrugas, dice para presentársela ¿a quién? Así mismo. A sí mismo. Entonces, ¿por qué no sería que el Hijo se la va a presentar al Padre? Dice que se la va a presentar a sí mismo. ¿Por qué se la va a presentar a sí mismo? Porque Él es ¿qué? Él es el Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Él se la va a presentar a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a presentar a la iglesia a sí mismo? ¿Quién la compró? Él la compró. ¿A quién le pertenece? No se la va a dar al diablo porque es de Él. Santo Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, cuando usted difame a su hermano, está difamando a Jesús. Porque Él está puesto en el cuerpo que la cabeza que es Jesús. Usted le está diciendo a esa mano, tú no sirves, le está diciendo a Jesús, tú no sirves porque Él es la cabeza. Él es el que toma control de todo. Porque el que lleva la cabeza, Efesios 5:23, hermana Cintia, por favor, léalo. Efesios 5. La palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es su cuerpo de Él. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Él es el Salvador, Él es el Creador, Él la compró, Él es el dueño. Él la va a salvar. Colosenses 1:8 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todos tengan ¿qué? La preeminencia. Vamos a la segunda parte del estudio, ya el tiempo se va a acabar, ya. Vamos a repasar por esto más rápido. Ya 30 minutos todavía. ¿Por qué no se para por un momento y todos se paren por un momento y estírense un poquito para que no se me duerma ninguno? Una estirada ahí nomás, algo leve ahí. Si mira que la mano de Nicolás está dormido, hermano, cada pique la costilla. Porque a veces se cansa el cuerpo. Sí. Vamos a continuar, por favor. Toma ese asiento. Entonces vamos a seguir a la segunda parte del estudio, lección 1. Cuando tomemos la clase de homilética, quiero enseñarles cómo se hace la estructura de todo esto para que usted haga sus estudios personales. Va a ser como un mapa bonito. Para cuando usted predique, usted lo va a tener todo en orden y le va a salir más fácil. Esto es fácil cuando está en una buena estructura. Sí, señor. Segunda parte del estudio, lección 1 de Cristología. Estamos en la tercera división, la doctrina de la iglesia. Lea, por favor, hermano José, ahí la primera párrafo, lo que sigue ahí. Sí, dice, eclesiología es el estudio de la iglesia en su naturaleza, ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. En tiempos recientes ha habido un renovado interés en el estudio de la doctrina de la iglesia. ¿Por cuál razón? La respuesta es sencilla. A fin de entender lo que es la iglesia y cuál es su misión hoy en día. La iglesia es el cuerpo divinamente constituido mediante el cual
el evangelio es predicado y los creyentes son nutridos. Amén. Entonces, la iglesia, hermanos, es donde venimos a ser nutridos, donde venimos a ser instruidos. Queremos saber la doctrina de la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros somos la iglesia, queremos saber de nosotros mismos, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién pertenece la iglesia? Todo esto es bueno saberlo. Y hasta cierto punto todos lo conocemos, hasta cierto punto también, pero meterlos un poquito más a lo que dice la doctrina de la iglesia. Tal vez esto no sea la clase como de la universidad, la más interesante, pero le va a ayudar a crecer en su vida espiritual, amén. El conocimiento es poder. Va a enriquecer su vocabulario. Cuando usted predique, de repente se va a acordar de algo y va a salir ese versículo, hermano, acá, y lo va a aventar con todo y el pueblo se va a gozar. Vamos a ver, dice iglesia y sus definiciones. Vamos a tocar más definiciones. Nos dijimos que la iglesia somos nosotros, amén. Una asamblea, una congregación, pero vamos a ver qué es el edificio. Entonces dice kuriokon, es la palabra la griega. La palabra castellana iglesia se deriva de la palabra kuriokon, que significa perteneciendo al Señor. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, esta palabra nunca se hace aplicada al creyente en sí, sino ¿a quién? Al edificio. Entonces, cuando hablamos del edificio, se dice kuriokon, era la palabra griega de antes, kuriokon. En los tiempos postapostólicos, los griegos usaron la palabra kuriokon para designar el edificio, la iglesia. Este es el kuriokon. Eclesia, ahí estamos otra vez a lo mismo, lo vamos a repetir otra vez. Hermanas, Cintia, por favor, léalo, dice eclesia, lea la definición. Dice la palabra iglesia se deriva. Aquí no dice. Ahí donde dice iglesia, sí. En tiempos post-apostólicos, los griegos usaban la palabra kuriakon para designar el edificio de la iglesia, eclesia. La palabra iglesia deriva del griego ek, donde sacamos el prefijo ex, que significa fuera de, salir. Iglesia viene, kaleo, llamar, ek, fuera de ek, iglesia, kaleo, llamar, iglesia, llamados a salir del mundo. Entonces, se repite otra vez esto porque quiero que lo sepamos de memoria. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usaba antes para referirse al edificio, a la estructura? Kuriokon. Esa es la palabra, kuriokon. Entonces, dice, en el griego secular, no en la Biblia, en el griego secular el término significaba una reunión de gente tal como un cuerpo político debatiendo mente citado o una asamblea. Ese era un kuriokon. En la Septuaginta dice, aquí estamos hablando, perdón, de eclesia. En la Septuaginta de eclesia se traduce casi como de la palabra hebreo koal, que significa congregación, reunión. Entonces nosotros somos la iglesia, somos llamados a salir fuera. El edificio se le decía kuriakon. Uso del término iglesia en el Nuevo Testamento. Hermano Nicolás, ¿qué dice ahí? El cuerpo universal de Cristo. La iglesia universal es la fuerza de todos los creyentes cristianos genuinos de todas las edades, tanto en la tierra como en el paraíso, el cuerpo de Cristo completo. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos ya están muertos, pero ¿aún siguen siendo parte de la iglesia, hermano, o ya no? Amén. Amén. Sí, aún los que están en el paraíso, ellos también son parte de la iglesia, están esperando la resurrección de los santos, pero ellos también están ahí. Entonces, Hebreos 12, 22 a 23, hermano Can, por favor. Dice, sino que os habéis acercados al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de iglesia, Ángeles. o de ángeles, Amén. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sigo? Sí, siga, por favor. A la congregación completa se congrega en la cena de las bodas del Cordero. Entonces, los apóstoles que ya pasaron a morir, los mártires que murieron en el tiempo de la iglesia romana, cuando anduvo matando muchos, esos que ya están muertos, pero aún son de la iglesia, y nosotros que estamos vivos, que vamos a ser un día transformados, arrebatados, los vamos a unir toda la iglesia universal, todos, los vamos a unir todos juntos, porque somos un solo cuerpo. ¿Y dónde los vamos a unir todos? Eso está bien precioso.
Eso está hermoso. Nos vamos a venir juntos en las bodas del Cordero. Es el momento donde nos vamos a juntar todos juntos con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces, si alguien muere, ya no es de la iglesia. Claro que sí, la iglesia está esperando nomás. Ya está en el paraíso, pero está esperando a que nos juntamos todos en las bodas del Cordero. Y en ese tiempo va a estar la gran tribulación. Va a ser triste aquí. No va a haber otra segunda oportunidad. Vamos a ver un poquito sobre la iglesia local. Hermana Machado, por favor, léale ahí de donde dice B, la iglesia local. La iglesia local está compuesta por creyentes cristianos identificados como un cuerpo constituido que adora en una localidad. Amén. Alguien lea el versículo 16.1, por favor, hermana Maldonado, hermana Cintia, 4.16. Hermano José, busca el que sigue y hermano Can. Es bonito ir leyendo y también pasándolo por la Biblia. La iglesia local es los creyentes que significan en una localidad. Nosotros estamos aquí en la iglesia madre, en la iglesia local, allá en Victoria está otra iglesia, pero somos el mismo cuerpo como quiera, solamente que en cada localidad está una iglesia. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos a la estructura, al curiacón, nos referimos a ¿qué? A los creyentes. Esta palabra es Romanos 16.1. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Amén. El versículo que sigue, por favor. Dice que ella era miembro de la iglesia, o sea, de los que estaban en ese lugar, no de la localidad, sino de los creyentes en ese lugar. Colosenses 4.16. ¿A quién le dijo? Usted lo puede leer, hermana. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, en cada localidad había una iglesia, entonces se va a leer aquí, se va a leer en otra iglesia, pero no que son diferentes iglesias, la misma iglesia. Gálatas, Gálatas capítulo 1, versos 2 y el 22. Dice, en el verso 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y luego el 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Amén. Entonces aquí habla de diferentes iglesias, pero siempre tengamos en mente nosotros, porque cuando uno lee eso dice, wow, eran muchas iglesias. No, era la misma iglesia, pero así se hacía referencia a los creyentes. Lean el último alguien, por favor, Hechos 14:23. Dice así, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en aquel había caído. Los cristianos no pueden ser creyentes propiamente, o sea, dice la mano, sí, yo soy la iglesia, yo soy el templo, me voy a quedar en la iglesia y yo voy a adorar conmigo mismo, no. Los creyentes no pueden ser creyentes propiamente cuando están aislados, cuando están solos. ¿Por qué no? Porque no solo son un creyente, sino que también son discípulos, son hermanos, somos miembros de un cuerpo. Entonces una mano sola no se constituye en cuerpo, el cuerpo entero se constituye, pero el brazo solo, pues solamente es un brazo. Entonces, como creyentes, como el Señor, tenemos que estar todos juntos en el cuerpo. Hermano José, lea donde dice C, la iglesia en los hogares. La iglesia en los hogares. Dice, en los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios para iglesias. Los creyentes se reunían para adorar donde hubiera instalaciones disponibles. Por lo regular se reunían en los hogares de creyentes. En ese tiempo no habían edificios, se juntaban en las casas. Pues decía la iglesia de los filipenses, de los romanos, o sea, porque en cada lugar se constituían miembros creyentes, un pueblo del Señor, y ahí decía a la iglesia esta, saludos a los que están en la casa tal, pero era la misma iglesia. 1 Corintios 16-19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Entonces se refiere que los edificios están saludando aquí a la Priscila, no, los creyentes, las iglesias de Asia, los creyentes saludan a Aquila y Priscila. Con la iglesia que están en su casa, entonces están ellos y está otra iglesia en su casa, está otro edificio, no, con los creyentes que están en su casa. Yo sé que estoy repitiendo lo mismo, pero es importante que esto quede claro, que se constituían los creyentes en cada iglesia. Os saludan mucho en el Señor. Dice, cuando la iglesia en una comunidad era muy grande, ¿qué pasaba? Había muchas iglesias en los hogares. Ahora tenemos un templo grande, aquí que vemos todo, pero ¿qué fuera si esta iglesia fuera de este tamaño, de este cuarto aquí? ¿Qué pedíamos aquí dentro? No que pedíamos, somos muchos.
nomás conmigo y con Nicolás y con el hermano Caña, ya llenamos el cuarto, pero entonces en ese tiempo así habían muchos, o sea, se convertían, venían al Señor y se tenían que ir a diferentes casas, diferentes lugares, pero cada uno era una iglesia de creyentes, de asamblea. Sin embargo, la iglesia de esa comunidad era considerada una, aunque había muchas iglesias, muchas casas de hogares, la iglesia era considerada una porque hay un solo cuerpo. Y se reunían todos juntos tan modo cuando podían. ¿Qué hacemos en las comisiones? A veces viene la iglesia de México, viene la iglesia de Victoria y los reunimos todos juntos, que es bonito, ¿verdad? Pero si es mucho pueblo, tiene que ser un templo más grande. Y es lo que está haciendo el pastor, él cree que va a venir más pueblo. Lea, hermana Alvarado, lea donde dice la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, por favor. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento, la palabra griega eklesia, que se traduce iglesia, siempre se refiere a personas, nunca a un edificio. Eso va a estar en el examen, por favor, sepa eso también. Siga leyendo, hermana. Cuando la Biblia habla de la iglesia en Efesios, se refiere a la congregación de cristianos creyentes en Efeso, debido a que no se construyeron edificios para las iglesias sino hasta el tercer siglo. No se inventó ninguna palabra para referirse a ellas. Siga leyendo, por favor. Cuando se construían iglesias se utilizaba una palabra distinta, curiaque, que significa la casa del Señor, para referirse a ella. Por otro lado, el uso de una palabra para referirse tanto al edificio como a la congregación fue un desarrollo natural. No hay daño en llamar al santuario una iglesia, en tanto uno tenga en mente la verdadera naturaleza de la iglesia. Amén. Entonces, esto fue algo natural. Amén. De repente dijeron, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, sí. Y yo, tú eres la iglesia, sí, pero vamos a la otra iglesia. Vamos a la iglesia. Entonces, se le llamó a la iglesia también la iglesia. No es nada mal con que tengamos en mente que nosotros somos la iglesia. Pero me gusta aquí dice que la palabra esta va a estar en el examen. Curio, ¿qué? ¿Qué significa qué? La casa del Curio, ¿vamos a la casa de quién? Del Señor. Hermano, ¿será que de ahí deriva que le llaman a los católicos el cura? ¿De ahí es esta palabra? Tal vez, no sé, debemos examinarlo, buscarlo. Pero dice, vamos a la casa del Señor, cuyo qué, vamos a la casa del Señor. Entonces, es la palabra que usaba antes, vamos a la cuyo qué. También el edificio dijimos que se definía como, ¿con cuál palabra? Cuyo qué. Curiocón. Entonces, el edificio es curiocón y cuyo qué, la casa del Señor, que es similar, es lo mismo, es otra palabra sinónima para eso, hablar de eso. Dice, no hay daño en llamar el santuario una iglesia, y en tanto que tengamos en mente la verdadera naturaleza de la iglesia. Ya vamos a acabar, hermano, ya nos queda poquito tiempo. Yo sé que 2 horas se han ido rápido y estamos un poquito cansados, pero vamos a hacer este breve repaso y oramos por las peticiones. Se repite otra vez esto, y lo voy a repetir una vez. La palabra iglesia se deriva del griego ek, de donde sacamos el prefijo que significa fuera o salir. Iglesia es llamado a salir fuera. Creo que esto ya quedó claro ante todos, ¿sí o no? Lo dije al pastor cuando lo mire ahí, que vieron ustedes, pastor, venga para acá, pregúntale a este hermano qué significa iglesia, una definición. No se va a poner colorado y nervioso, respóndale bien porque si no me va a hacer quedar en vergüenza. Efesios 3, del 1 al 10 hablamos que del misterio, que era algo oculto, los misterios en otras generaciones que no ha sido dado a conocer a los hijos hombres, como ahora es revelado a quién, a los santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? ¿Cómo se ha revelado esto? ¿Por quién? ¿Quién le reveló esto? El Espíritu Santo. Usted dice, hermano, yo todavía no he recibido el Espíritu Santo, pero usted entiende que es un solo Dios. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando con usted, porque si entonces usted no entendiera esto todavía, porque es revelado por el Espíritu. No va a ser como el hermano que tenía años en el Evangelio y cuando empieza el nombre y lo invitáramos a predicar y dice, hermano, yo no puedo dirigir. ¿Por qué no? Usted está bautizado en el nombre de Jesús, se casó aquí. ¿Por qué no puede dirigir? Dice, porque yo creo en 3, todavía en mi corazón hay 3 y ya estaba bautizado en el nombre de Jesús, ya estaba en la iglesia y los otros, ¿qué dijo? Sigo queriendo en 3, dicen aquí en mi corazón sigue queriendo 3 y eso es triste, eso está fatal, sí. Dice que los gentiles son ¿qué? El misterio también, un gran misterio de que los gentiles son ¿qué? Coherederos, miembros. Entonces, cuando se habla, los predicadores predican, hay muchos misterios, pero uno de los grandes misterios que se habla de aquí, cuando ustedes vengan predicando eso, que no tomen el versículo fuera de contexto, porque usted ya va a saber cuál era el misterio. El misterio era de que también los gentiles somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, que tenemos las mismas promesas, el mismo pacto, el mismo privilegio, acceso al trono de la gracia, acceso al lugar santísimo. Ese es el gran misterio, que antes no teníamos eso. Pero ¿cómo fue posible eso ahora? Ahora, ¿por qué podemos llegar al lugar santísimo? ¿Por cuál razón? La sangre siempre. ¿Y quién pagó la entrada? Jesús.
con sangre. Hablamos de que existe que un solo que, no son tres, un solo cuerpo, un solo espíritu, como dices también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 1 de Corintios 12:13 dice, porque hay un solo espíritu, y todos somos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu, y Dios da dones a cada quien según a él le plazca, sean judíos, sean griegos. Aquí hay algunos que son salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Entonces ya no puede ver de que, como dice el pastor, que mi favorito porque es mexicano, no. Yo antes no me gustaban las razas, era racista con ciertas personas, pero cuando vino el Señor, somos el mismo. Yo no puedo decir, hey, me cae mal porque es salvadoreño. No, lo amo más. Lo amo más porque es salvadoreño o hondureño. Debemos amarnos unos a otros. Es un solo cuerpo, un solo espíritu, y el espíritu es el que hace la unidad. Hablamos de las definiciones. En los tiempos postapostólicos, los griegos usaban la palabra kuriokon para referirse a la iglesia o al edificio. Al edificio. Si lo pone mal, le voy a dar una X. Es más, tengo un premio, no para el que no pase bien el examen, le tengo un premio, y es así como una banda como la que se ponen las mujeres, pero que tienen así unas orejas. Estamos repitiendo esto mucho para que no se lo sepan. Además, usted va a estar dormido, la mano acá, usted va a estar dormido. Kuriokon. Va a estar dormido y lo va a estar repitiendo de tanto que lo ha oído. Kuriokon, kurioqué. ¿Qué significa kurioqué? ¿Significa qué? Kurioqué. ¿La casa de quién? Del Señor. Y kuriokon es el edificio. No, también inteligentes, no vamos a botear nada aquí. Ok, nos queda poquito tiempo todavía. Bueno, ya, actually, we're finished. Ya terminamos porque vamos a presentar las peticiones. Si alguien tiene